Capítulo 6. La sangre aplicada. De mi infancia en Israel, recuerdo que nuestra familia estaba involucrada en actividades que complacían más a Satanás que a Dios. No me daba cuenta de ello en ese tiempo, pero aún puedo recordar lo que llamábamos andar por el fuego. Se encendía una pequeña llama en un recipiente y se echaba allí incienso. Entonces, todos los niños de nuestra familia caminábamos por encima. Se nos enseñó que tales prácticas mantendrían lejos al diablo. Incluso después de que llegué a ser cristiano, mis padres continuaban la práctica en nuestra casa. Yo era el único que me oponía a eso. Regularmente una adivina visitaba nuestra casa para leerle la palma de la mano a mi madre. En Toronto, una mujer llamada Victoria solía venir a leerle la borra de café. La mayoría de los israelíes beben café fuerte en tacitas pequeñas. Al acabarse el líquido, en el fondo de la taza quedan residuos del café molido. Al vaciar esos residuos, los granitos forman cierta figura. La mujer, supuestamente experta en tales asuntos, venía para leer la figura y predecir lo que iba a ocurrir. Cuando traté de advertir a mi familia de que estas actividades eran peligrosas, simplemente se rieron de mí. Recuerdo una noche en particular, más de 2 años después de que le di mi vida a Cristo, cuando regresé de la iglesia. En la casa se percibía una sensación extraña, opresiva. Cuando me metí en la cama, oí ruidos en el piso bajo. La puerta del refrigerador era cerrada violentamente. Platos que se quebraban y el sonido de una risa horripilante. Inmediatamente dije: Señor, cúbreme con tu sangre. Por favor, protégeme. Entonces oí pisadas de alguien que salía a la carrera de la casa por la puerta trasera. Bajé las escaleras. No había nadie allí. Algunos tal vez no comprendan esto, pero el poder del demonio es muy real. Las escrituras tienen mucho que decir respecto a cómo operan los demonios. Mateo 12, versículos del 43 al 45 indican que los demonios se cansan, recuerdan, tienen inteligencia y trabajan juntos. Muchos otros relatos en los evangelios y hechos nos muestran que son reales. Lucas 4, versículo 36, 8, versículo del 26 al 37, Hechos 19, del versículo 13 al 16. Pero recuerde, mediante el Señor Jesucristo y su poderoso nombre, tenemos autoridad sobre ellos. Lucas 10, versículo 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Además, Juan escribió: Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 4. Después de este incidente empecé a orar con gran fervor que todo miembro de mi familia hallara a Cristo. Entonces un día el Señor me dijo: usa tu autoridad como creyente. Me estaba diciendo que como cristiano yo tenía autoridad sobre Satanás. Como dice en Apocalipsis 12, versículo 10-11. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Empecé a ordenar a Satanás que quitara sus manos de mi familia. Más tarde me enteré que esa misma noche el Señor se apareció a mi madre en un sueño tan poderoso que ella dejó de invitar a las adivinas a nuestra casa. No pasó mucho tiempo y un día mis padres vinieron a la pequeña iglesia a oírme predicar el Evangelio. Cuando regresé a casa, después del culto, me estaban esperando. Mi padre me preguntó: Benny,
¿Cómo puedo conocer al mismo Jesús que tú conoces? Pude conducir a mis padres a Cristo, y uno por uno todos mis hermanos y hermanas nacieron a la familia de Dios. Como creyentes necesitamos ordenarle a Satanás que quite sus manos de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Tal vez tenga familiares que no son salvos. No se desanime. Por usted se extiende sobre su familia una gracia especial que es más poderosa que cualquier cosa que podamos percibir. Un cerco de protección. Creo que cuando usted le pide al Señor que cubra a su familia con la sangre de su Hijo, Dios construye un cerco de protección alrededor de su hogar. Eso es lo que hizo por Job. La Biblia afirma que Job era un hombre justo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, versículo 1. Dios le hizo prosperar, dándole miles de ovejas, camellos, bueyes y otras posesiones. Se le llamaba el más grande que todos los orientales. Job 1, versículo 3. Pero Job estaba preocupado por el estilo de vida de sus hijos. Sus 7 hijos por turno celebraban fiestas en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Job estaba tan preocupado respecto a su condición espiritual que cuando los días de festejo terminaban, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1, versículo 5. Un día, algunos ángeles se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1, versículos del 7 al 10. Job hizo exactamente lo que Dios le había instruido. Aplicaba la sangre y lo hacía todos los días. Job 1, versículo 5. ¿Se da cuenta usted de que mediante la oración la sangre puede ser aplicada a su familia? Dios honrará su fe. Job cubría a su familia con la sangre al ofrecer los holocaustos. En el Nuevo Testamento el sacrificio ha sido hecho de una vez por todas mediante Jesucristo. De modo que, ¿cómo aprovechamos lo que Él ha hecho por nosotros? Primero debemos creer en el sacrificio que Él ya ha hecho, la sangre que Él ya vertió. Cuando creemos, entonces podemos hablar con Dios en oración. El apóstol Pablo dijo: creemos por lo cual también hablamos. Corintios 4, versículo 13. Pero no hay fórmula o frase mágica que active el poder de la sangre. Sucede solo por la fe en Jesús. La sangre aplicada mediante la oración. ¿Quiere usted vivir en victoria y ser libre de esclavitud? La clave es obedecer la palabra de Dios. Antes de la primera Pascua, el Señor dijo: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Éxodo 12, versículo 13. En el hebreo la palabra señal significa una evidencia. Dios protegió las casas que tenían aquella señal, y cuando Él ve esa señal,
Él le protegerá a usted. La gente ha preguntado, ¿por qué debemos pedirle a Dios que nos cubra con la sangre todos los días? ¿No es una vana repetición? ¿No estamos siendo supersticiosos? ¿No estamos actuando en esclavitud? Yo no oro todos los días porque debo orar. Tengo comunión con el Señor debido a que le amo y quiero hablar con Él diariamente. También le pido al Espíritu Santo que me llene de nuevo cada día. Le pido continuamente al Señor que me cubra con la sangre, no debido a la esclavitud, sino debido a la comunión. Como Kathryn Kuhlman dijo una vez, no vivimos en las glorias de ayer, ni en las esperanzas de mañana, sino en las experiencias de hoy. Tal vez pregunte, ¿qué quiere decir usted con eso de ser cubierto con la sangre? Quiere decir que nos apropiamos de todos los beneficios de la cruz de Jesucristo. Protección, acceso, perdón, seguridad en la gracia de Dios, redención, reconciliación, limpiamiento, santificación, habitar en la presencia de Dios y en la victoria de Dios. No nazco de nuevo diariamente, pero cada mañana le rindo y someto a Él de nuevo mi cuerpo y mente. Pedirle que me cubra con su sangre no es rito, sino el resultado de una relación que Él tiene conmigo a través del pacto de sangre. La sangre no le cubre automáticamente. Dios no estira su brazo desde el cielo y pone una marca en el lugar de su residencia. Usted tiene que pedirle su protección. Recuerde que Dios suple, pero que nosotros lo aplicamos mediante nuestra oración creyendo. Los hijos de Israel tomaron la sangre y la pusieron en los dos postes y en el dintel de las casas. Éxodo 12, versículo 7. Para siempre. La palabra de Dios es indispensable para nuestro conocimiento y para nuestra fe en Él. Y necesitamos adquirir el mayor conocimiento de la palabra que sea posible. La palabra y la sangre trabajan juntas. La palabra dice y la sangre lo hace. El maligno puede salir al paso en cada recodo, pero cuando usted aplica la sangre, el poder de Dios cobra vida. Como ministro he predicado sobre incontables temas, pero cada vez que predico sobre la sangre ocurren tres cosas. Una, Satanás hace todo intento para distraerme y alejarme de la preparación del tema. 2. El diablo trata lo mejor que puede de perturbar la misma reunión. 3. Hay una presencia inusual del Señor que acompaña el mensaje y un crecido número de personas hallan a Cristo como Salvador. Así como algunos ministros nunca han predicado un sermón sobre la sangre, algunos cristianos rara vez han pronunciado la palabra sangre desde su conversión. El tema parece estar totalmente borrado de sus mentes. Pero Dios instruyó específicamente a los israelitas a observar la Pascua por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Éxodo 12, versículo 24. Para siempre significa para siempre. El Señor nunca ha cambiado de opinión respecto a su pacto de sangre con su pueblo. No estuvo limitado a los 40 años que los hijos de Israel peregrinaron hacia la tierra prometida. El mandamiento siguió en efecto incluso después de que llegaron a su destino. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Éxodo 12, versículo 25. Nosotros tenemos incluso más para celebrar. Dios reemplazó la sangre de ovejas y cabras con el sacrificio perfecto, la sangre de su Hijo. De la misma manera, debemos nosotros celebrar su pacto para siempre.
Tal vez usted pregunte, ¿con cuánta frecuencia debemos pedirle a Dios que nos cubra con la sangre? Personalmente yo lo hago cada vez que oro. No hay ni un solo día en que no diga en mis oraciones, Señor, cubre con tu sangre a Susan, Jessica, Natalia, Joshua y Elisha. Hago lo mismo para cada uno de ellos separadamente. Les llamo por teléfono y oro con ellos. Y continuamente oro que nada entre en sus corazones y mentes sino lo que es del Señor. Una noche oí a la pequeña Taya orar. Ella no sabía que yo la escuchaba. Arrimé mi cabeza contra la puerta que estaba entreabierta. Me conmovió oírla decir, ahora, Señor, tú derramaste tu sangre por nosotros y te pido que nos cubras a todos nosotros. Y ella oró por cada uno de nosotros. Hubo otro momento en que ella dijo, ahora, Satanás, óyeme bien, no puedes tocarme. La sangre me está cubriendo. Por eso es que es tan maravilloso cuando los padres le piden a Dios que proteja a sus hijos con la sangre. Sus hijos no solamente lo imitarán, sino que en realidad harán preguntas al respecto. Entonces los padres tendrán la oportunidad de decirles a sus hijos lo que el Señor ha hecho. Jessica tenía ya la edad para preguntar, Papito, ¿por qué haces eso? Puedo conversarle sobre la historia de la Pascua y cómo la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. Si la sangre de un animal pudo proteger a una familia en ese entonces, ¿cuánto más puede el poder de la sangre de Cristo protegernos ahora? No diga eso. En 1992 prediqué una cruzada en la ciudad de Manila, en Filipinas. Una noche trajeron a la plataforma a un joven que estaba profundamente perturbado. En la mayoría de las cruzadas en Estados Unidos, hubiera sido llevado a un lugar aparte para ministrarle en privado, porque mis auxiliares habrían advertido su condición espiritual. De repente, al acercárseme este joven, pude ver que estaba poseído por el demonio. Sus ojos estaban vidriosos y su figura entera empezó a cambiar frente a mis ojos. Mientras más se acercaba, más empeoraba. Empecé a orar y él cayó de bruces. Esto es algo que todavía no entiendo, pero he notado que cuando oro por alguien en cualquier lugar fuera de los Estados Unidos y que cae de bruces, usualmente hay la intervención de un elemento demoníaco. Este joven se levantó y empezó a acercárseme. Algunos de mis asistentes trataron de detenerlo, pero él los apartó de su camino a empujones. Le reprendí, pero siguió acercándose. Finalmente 2 hombres muy fuertes pudieron retenerlo en un solo sitio, pero él todavía estaba luchando ferozmente. Dije, Señor, cúbreme a mí y a los que están a mi alrededor con la sangre de Jesús. Entonces le dije al joven, la sangre de Jesús está en contra de ti. No digas eso, gritó en ese instante. Así que le dije de nuevo, la sangre de Jesús está en contra de ti. No digas eso, gritó con una voz horrible. Cada vez que hablaba de la sangre de Jesús, le venía una reacción violenta. Gracias a Dios, finalmente quedó libre. Los demonios reconocen el poder de la sangre de Jesús. Si los demonios lo conocen, entonces, ¿cuánto más deberíamos nosotros conocerlo? Creo que cuando le pedimos a Dios que nos cubra con la sangre de Jesús, Él honra eso porque representa el nombre de Jesús y lo que este nombre significa. El poder está en Jesucristo y tenemos acceso mediante la oración. Poder de oración. Un joven en mi iglesia preguntó recientemente, ¿cuál es el secreto? ¿Qué puedo hacer para orar con más poder? Jesús nos dio la respuesta cuando dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, versículo 7. Le dije, noté lo que el Señor dice, si permanecéis en mí. Es decisión nuestra entonces permanecer. El versículo continúa, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. Usted pedirá porque ha decidido permanecer en Él. Ha escogido que su palabra esté en usted. Ese es el secreto del poder de la oración. Todas las cosas son posibles por medio de la oración. Uno de los más grandes maestros sobre la oración fue Torrey. Vivió en 1856 a 1928. Fue durante 12 años el pastor de la famosa iglesia Moody de Chicago. En mis primeros años de cristiano, sus escritos influyeron en mí profundamente, así como los de otros dos predicadores, Moody y Charles Finney. Torrey, en su libro Cómo obtener la plenitud del poder, dice, la oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer, porque el brazo de Dios responde al toque de la oración. Todos los recursos infinitos de Dios están a la orden de la oración. También dice, hay solamente un límite para lo que la oración puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer. Pero todas las cosas son posibles para Dios. Por consiguiente, la oración es omnipotente. Bunz, un predicador de fines del siglo pasado, que es bien conocido por sus libros sobre la oración, dijo, solo Dios puede mover montañas, pero la fe y la oración mueven a Dios. Creo que la oración es la fe pasando a la acción. Cuando oramos, todo lo que Dios es y tiene llega a ser nuestro. Todo lo que usted tiene que hacer es pedir. Como la Biblia dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4, versículo 2. He oído decir, el más fuerte en el reino de Cristo es aquel que sabe tocar más fuerte. De modo que empiece a tocar y hallará. Lucas 11, versículo 9-10. Dios oye y responde a las oraciones porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados y nos proveyó de acceso al trono de Dios. Las instrucciones levíticas para la limpieza de la lepra, que veremos en el próximo capítulo, proveen en abundancia discernimiento respecto al poder de la sangre de Cristo.